Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy, antes de iniciar las informaciones, queremos lamentar profundamente el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, quien fue asesinado. Fernando Villavicencio fue un sindicalista, periodista y político que luchó durante su vida por combatir a las fuerzas económicas, a los poderosos y a los terroristas. Anoche fue asesinado en Ecuador y nosotros lamentamos mucho este asesinato. Hoy es jueves 10 de agosto. En la invasión de Rusia a Ucrania, las autoridades de la ciudad de Kupiansk en la región de Yarkov, ocupada por los rusos, han anunciado hoy, jueves 10 de agosto, el inicio de la evacuación obligatoria de las 37 localidades del distrito debido a los constantes bombardeos de Rusia y el avance de su ejército que lleva varios días ampliando su presencia en esta región. Esta es una región que está ocupada por rusos y atacan a los ucranianos que viven y no están de acuerdo con la invasión. Además, 2 personas han muerto y 7 resultaron heridos en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Zaporilla hoy, esta madrugada. También ataques de Ucrania a Rusia hoy. Ucrania lanzó 11 drones cerca de la península anexionada de Crimea y otras 2 dirigidas hacia Moscú, la capital de Rusia. En una semana, la capital rusa ha sido blanco de por lo menos 4 ataques ucranianos. Las fuertes explosiones que tuvieron lugar en la jornada de la semana pasada en el área de Crimea podrían haber provocado más daño de lo que trascendieron en un primer momento. 9 aviones de combates rusos fueron destruidos en ese incidente cerca de Crimea. En Crimea también se decretó el estado de emergencia. Las explosiones registradas en el aeródromo militar han provocado que las autoridades del distrito de Saki hayan decretado hoy un estado de emergencia. Al menos 252 residentes de la ciudad cercana de Novofedrinka han tenido que ser reubicados, mientras que el suministro del gas de varias localidades ha tenido que ser cerrado temporalmente. Las explosiones han causado daño en más de 60 edificios residenciales y una veintena de establecimientos comerciales. Esto es el estado de emergencia en Crimea, un sitio que está ocupado por los rusos. Ucrania hostiga con drones 2 aeropuertos de Moscú y en Sebastopol. Los drones ucranianos han hostigado un día más la anexionada península de Crimea y han obligado a cerrar 2 aeropuertos en el sur. Anoche, sobre las regiones de Kaluga y Moscú, así como en la ciudad de Sebastopol, fueron abortados intentos del régimen de Ucrania de perpetrar ataques con drones. 2 drones lanzados desde Ucrania que se dirigían a la capital rusa fueron destruidos en una ciudad
que habitan alrededor de 13 millones de habitantes. El ataque contra Sebastopol, es un puerto de la flota rusa del Mar Negro, fue de mayor envergadura. La defensa antiaérea rusa derribó 2 drones y otros 9 fueron detenidos con medidas de lucha radioelectrónica. También combates en la invasión de Rusia a Ucrania. La ciudad de Kuysk se está convirtiendo en un nuevo punto caliente de guerra en Ucrania. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania califica este sector como frente con una dirección principal a la ofensiva de los militares rusos, con intentos de romper esa ofensiva de los ucranianos. Los informes oficiales hablan de intensos combates y bombardeos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que se están conteniendo. El curso de la confrontación militar fue discutido por el presidente Zelensky durante una reunión en su cuartel general. La reunión general del personal de hoy se ha celebrado en un formato especial. El círculo más reducido de personas y la máxima atención a un solo tema: nuestra ofensiva. Eso dijo el presidente Zelensky. También hay ataques y avance de Ucrania con misiles. Ucrania se ha afianzado en las posiciones recuperadas en el sur del país para avanzar hacia la costa del mar de Azov, mientras las fuerzas rusas intentan ampliar sus conquistas en el este. Las autoridades ucranianas acusan a Rusia de golpear edificios residenciales con misiles, el primero para atraer personas a la escena y el segundo para atacarlo. La mayoría de los heridos son policías, rescatistas y soldados que se apresuraban a ayudar a los heridos. Y en Odessa, pese a los recientes ataques con misiles, sigue habiendo más de 120.000 ucranianos desplazados en busca de refugio temporal tras ser víctimas de ataque en los territorios ocupados por Rusia. Estas han sido las principales noticias de hoy, jueves 10 de agosto 2022, en ¿Qué pasa en Rusia? Como hemos estado al final de estas informaciones dando algunos datos del libro La cultura dominicana, esta es la parte de la versión digital. En el capítulo 6 de este libro sobre la cultura dominicana, trata sobre la dictadura de Trujillo, que duró desde 1930 a 1961. El grupo Los Nuevos, de Rubén Suro, el grupo La Poesía Sorprendida, las actividades literarias de Juan Bosch, extranjeros en la era de Trujillo, especialmente españoles que fueron expulsados de España durante la guerra interna, las influencias de los últimos años de Trujillo, el impacto sobre la Revolución Cubana, la invasión del 14 de junio, el asesinato de las hermanas Mirabal y la invasión del 14 de junio. El capítulo 7 habla sobre los presidentes y hace una relación de los presidentes después de la muerte de Trujillo, que son muchos. El capítulo 8 trata sobre la cultura popular. La cultura campesina dominicana se convirtió en cultura popular. Centros culturales, la Plaza de la Cultura, la Plaza de Bonao, la Sala del Centro Cultural Eduardo León Jiménez y bibliotecas dominicanas. El capítulo número 9 de este libro trata sobre la influencia de los medios de comunicación social, la radio dominicana, una historia, las emisoras de radio, el periodismo dominicano, la televisión,
programas como Macario y Felipa, anuncios comerciales muy famosos, la cinematografía destacando a María Montés y Zoel Saldaña, actrices dominicanas, y el capítulo 10 habla de dominicanos en los deportes, los más destacados en béisbol, en campo y pista, en baloncesto, fútbol y voleibol. Y el capítulo 11 habla de la pintura dominicana, destacando a Teodor Chacerú, un pintor universal nacido en la República Dominicana y trata temas de literatura. Estos son capítulos sobre el libro La Cultura Dominicana. Mañana continuaremos hablando de otros capítulos de este importante libro sobre la cultura dominicana. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy hemos dado las informaciones más importantes del día y esperamos continuar dándole seguimiento a esta invasión de Rusia a Ucrania. Gracias por su atención.